¿Alguna vez has sentido ese frío repentino que te recorre la espalda cuando te das cuenta de que tu vida entera ha sido una mentira? Dicen que la leyenda de La Llorona nació de un grito, pero la verdad es que nació mucho antes. Nació en el silencio de una habitación cerrada. Imagina a María. Ella creía haber alcanzado el cielo. Casarse con un noble español no era solo su deseo, era la validación de su existencia en un México colonial que no perdonaba la humildad. Para ella, Rodrigo era su salvador, el hombre que le prometió castillos al otro lado del mar. Pero las promesas de amor, cuando no tienen raíces, se evaporan como el rocío ante un sol abrasador. Hoy vamos a entrar en la parte más oscura de este documental de terror. Vamos a ser testigos del momento exacto en que el corazón de una mujer se fragmentó en 1000 pedazos, dando paso al misterio de ultratumba más aterrador de nuestra historia. ¿Qué fue lo que María vio detrás de aquella puerta que Rodrigo mantenía bajo llave? Prepárate, porque hoy el sueño de belleza termina y comienza la verdadera pesadilla. Estás a punto de descubrir el secreto que convirtió un romance de ensueño en una historia de fantasmas reales que todavía hoy, 4 siglos después, nos hace temblar al caer la noche. Bienvenidos al despertar de la pesadilla. Durante meses, María vivió en lo que ella consideraba un palacio de cristal. Rodrigo le había dado todo: sedas, joyas y 2 hijos que eran la viva imagen de un amor que ella creía eterno. Pero en el folclore mexicano, sabemos que cuando algo parece demasiado perfecto, es porque la tragedia está acechando en las sombras. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo fuera. Decía que eran negocios de la corona, viajes a la capital para asegurar su herencia. María, atrapada en su propia ambición y en el amor ciego que le profesaba, aceptaba sus ausencias. Se sentaba en el patio, rodeada del aroma del jazmín, esperando el sonido de las espuelas de plata sobre el empedrado. Pero el sonido que llegaba era otro, el de los susurros de las criadas, el de las miradas de lástima de los vecinos que antes la envidiaban. Esta es la parte que muchas historias de miedo omiten. El horror no siempre empieza con un monstruo, empieza con la duda. María empezó a notar que Rodrigo ya no la miraba a los ojos. Sus besos eran fríos, mecánicos. Ella pensaba que era el cansancio, pero su instinto, ese susurro ancestral que todos llevamos dentro, le decía que algo estaba podrido. ¿Cómo puede un hombre que te juró fidelidad ante Dios volverse un extraño en su propia casa? La historia real de esta mujer es la crónica de una soledad impuesta por la traición. Ella estaba en la cima del mundo, pero el suelo bajo sus pies ya estaba empezando a agrietarse. Un día, mientras María caminaba por el mercado, escuchó un nombre que no conocía. Una mujer de la alta aristocracia recién llegada de España. Los rumores decían que Rodrigo había sido visto con ella en la catedral, que los sellos de las cartas que recibía no eran de negocios, sino de compromisos nupciales. María sintió que el aire le faltaba. En aquella sociedad de castas, un noble español nunca se casaría legalmente con una mujer de pueblo por muy hermosa que fuera. El terror psicológico se apoderó de ella. Empezó a buscar señales por toda la casa. Rodrigo se había vuelto esquivo y siempre, absolutamente siempre, mantenía cerrada una pequeña habitación en el ala norte de la casona.
Decía que allí guardaba documentos importantes de su linaje, secretos de familia que ella no entendería. Pero la curiosidad de una mujer herida es más fuerte que cualquier cerradura. María empezó a perder el sueño. Por las noches miraba a sus hijos dormir y veía en ellos el rostro del hombre que empezaba a odiar. El amor se estaba transformando en una hiedra venenosa que le apretaba el cuello. Esta es la historia de terror psicológico más pura que existe. Darte cuenta de que has entregado tu vida a un espejismo. El pueblo colonial, con sus campanas de iglesia y su moral rígida, ya estaba preparando el patíbulo para el honor de María. Ella sabía que si Rodrigo la abandonaba, no solo perdía al hombre, perdía su lugar en el mundo, su dignidad y el futuro de sus hijos. La tarde del 15 de septiembre, el cielo se tiñó de un color púrpura antinatural. Rodrigo se había marchado de nuevo, supuestamente para un viaje de 3 días. María, con las manos temblorosas y el corazón martilleando contra sus costillas, buscó la llave. Sabía dónde Rodrigo la ocultaba, dentro de un viejo relicario de plata que él siempre decía que contenía las cenizas de su madre. Cuando la llave giró en la cerradura, el sonido fue como el de un hueso rompiéndose. La puerta se abrió lentamente, revelando una penumbra cargada de olor a papel viejo y cera quemada. María entró. No había monstruos, no había sangre en las paredes. Lo que había era mucho peor. Sobre un escritorio de caoba descansaban varias cartas abiertas y un retrato en miniatura. María tomó el retrato. En él, una mujer de piel pálida y vestidos de seda negra la miraba con arrogancia. Era la prometida española de Rodrigo, pero lo que realmente le rompió el alma fue el documento que estaba debajo. Un contrato de matrimonio legalizado por la corona y una carta donde Rodrigo le aseguraba a su familia que su aventura en las colonias estaba por terminar y que pronto se desharía de la mujer de pueblo y de los hijos del pecado para ocupar su lugar en la alta sociedad. En ese momento, el relato de ultratumba que todos conocemos cobró vida. María no gritó. El dolor era tan grande que su voz se extinguió. Sintió cómo su alma se desprendió de su cuerpo. Toda su belleza, toda su ambición, todo su amor, no habían sido más que herramientas para el entretenimiento de un caballero español. Ella no era una reina, era un estorbo que iba a ser borrado de la historia. María salió de aquella habitación, pero ya no era la María que el pueblo idolatraba. Sus ojos estaban vacíos, como 2 pozos de agua estancada. Caminó hacia el cuarto de sus hijos. Los miró y por primera vez no vio amor. Vio el recordatorio de su humillación. Vio los ojos de Rodrigo en ellos. Vio el pecado del que él hablaba en su carta. Este es el clímax de esta leyenda de terror real. La traición de Rodrigo no solo destruyó el corazón de María, destruyó su cordura. La locura empezó a susurrarle al oído una voz gélida que le decía que la única forma de limpiar su honor era borrando el rastro de su error. Ella se sintió atrapada entre las paredes de adobe de una casa que ahora era una tumba. Afuera,
El viento empezó a soplar con una fuerza inusual, arrastrando el aroma del río que corría cerca de la propiedad. El río, que siempre había sido testigo de sus encuentros secretos, ahora la llamaba con una promesa de silencio eterno. María tomó a sus hijos, que aún dormían, y los sacó a la noche. No había vuelta atrás. La historia real de La Llorona está escrita con las lágrimas de una mujer que descubrió que el infierno no está bajo tierra, sino en las palabras de quien más amas. En el próximo episodio llegaremos al momento final. Veremos cómo las aguas del río se convirtieron en el velo de una tragedia que no tiene fin. Analizaremos el lamento que todavía hoy desgarra la noche y por qué en los lugares donde el agua fluye, el espíritu de María sigue buscando lo que ella misma destruyó. Si te ha conmovido este misterio sobrenatural, no olvides suscribirte y activar la campana. La pesadilla apenas está comenzando. Ten cuidado con las puertas que abres. A veces la verdad es más aterradora que cualquier fantasma. Esto fue El Lamento Infinito. Que el silencio de la noche no te robe el sueño.